Bienvenidos amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero de Adviento en el ciclo A. Vamos a encontrarnos nuevamente con la figura de Juan Bautista desde una situación extrema. El domingo anterior, la lectura nos hablaba de los comienzos del ministerio de Juan, allá a orillas del Jordán. Y este pasaje de hoy nos habla un poco del final, porque es cuando ya Juan está en la cárcel. Pero vamos por partes y empecemos por hacer una oración. Pidamos al Señor que se glorifique en nosotros a través de la posesión de nuestros corazones por su hermosísima palabra, su palabra llena de sabiduría y de vida. Hagamos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a nuestro texto. Empezamos como de costumbre leyendo la versión en español. Está tomado del capítulo número 11 de San Mateo. Mateo 11, versículos del 2 al 11. Recordemos que en el ciclo A, los evangelios van a ser tomados prácticamente en su totalidad de San Mateo. Y dice el texto, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Recordemos nuestro código de colores para estos estudios bíblicos. El color verde intenso son los nombres propios, nombres de lugares o expresiones típicas de la lengua hebrea o de la lengua griega. Luego, en este tono amarillo, tenemos en este resaltado amarillo intenso, tenemos palabras que de alguna manera son nuevas o nos traen una novedad en el texto actual, y las palabras que están con este azul celeste, pues son las que nos hemos encontrado muchas otras veces, cuyo significado seguramente nos resulta más familiar. Ho de Ioannes acusas en to desmoterio, ta erga tu Christu, pemsas diaton maceton autu. Entonces, Ho de Ioannes es una característica del griego y de algunos otros idiomas utilizar el artículo. Literalmente sería algo así como el Juan, Ho de Ioannes. Ese de es una conjunción adversativa muy leve. Ho Ioannes es como decir Juan. Acusas, habiendo escuchado el verbo acuo,
Habiendo escuchado ento desmoterio. Desmoterion es la cárcel, es una prisión. Juan estaba preso porque su predicación valiente, su predicación sincera, coherente, le llevó a la cárcel. Es decir, Juan está en la cárcel por fruto de aquel ministerio del que oíamos hablar en el domingo anterior. Habiendo escuchado en todesmoterio ta erga tu Christo. Erga es el plural neutro de ergon. Ergon es un trabajo. Por ejemplo, ergonómico es como lo que es adecuado, es lo que es ley para el trabajo. Eso es lo ergonómico. También encontramos esta palabra cuando nosotros hablamos de los ergios en física. Entonces está erga tu Christu, las obras, lo que hacía Cristo. Pempsas, ¿sí? Envió, diaton maceton autu eipenauto. Literalmente es envió a decir, diaton maceton autu, a través de sus discípulos, eipenauto. Esto nos demuestra que los discípulos los discípulos de Juan tenían algún contacto con él. Juan, según nos cuentan los evangelios, fue decapitado por orden de Herodes y, y entonces cuando esto sucede, sus discípulos van a recoger su cuerpo. Es interesante ver que la predicación de Juan empieza en un desierto y termina en una cárcel. Y que discípulos tuvo en el desierto y discípulos sigue teniendo en la cárcel. El desierto es la tierra abandonada, la tierra a la que nadie le interesa. La cárcel es el castigo para aquellos que no se adaptan a las normas sociales. De manera que en ambos casos Juan es un rechazado. La vida de Juan ciertamente es dramática. Entonces, Pemsas envió a través de sus discípulos a decir auto eipenauto. Su ei hoerjómenos. Su es el pronombre personal para decir tú. Su ei, tú eres hoerjómenos heteron prosdocomen. Prosdocao significa esperar, pero no es el simple aguardar. Esperar en el sentido de poner esperanza. Por eso, prosdocao se refiere a la expectativa y tener una expectativa. Y por consiguiente, una traducción interesante sería, ¿eres tú el erjómenos? Ahora vamos a comentar algo sobre este erjómenos. ¿Eres tú el erjómenos? E, que es una conjunción disyuntiva, o, ¿cierto? Significa o, heteron prosdocomen. O debemos poner nuestra esperanza en otro. Me gusta esa manera de ver el verbo prosdocao. Prosdocao es poner la esperanza. Poner la esperanza en algo que va a venir, en algo que aguardamos que llegue. Entonces, eipenautosu ei hoerjómenos, tú eres el erjómenos. Erjómenos viene de el verbo erjomai, que significa venir o significa ir. Erjómenos es el que viene. Y aquí lo traducen el que ha de venir. Este término erjómenos aparece en otros textos del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, en el Apocalipsis, Cristo mismo se presenta como aquel que era, o en, Joestín, el que es, y el Joerjómenos, el que viene. Entonces, literalmente la pregunta es, si, hey, Joerjómenos, tú eres el que viene, el que viene. Egeteron prosdocomen. El que viene, el Joerjómenos es como el resumen de las esperanzas de Israel. Es el que puede cambiar las cosas, es el que puede marcar una diferencia. ¿Eres tú el que viene? Heteron prosdocomen.
¿O debemos poner nuestra esperanza en otro? O también se podría traducir, ¿o debemos aguardar con esperanza a otro? Al agregar la palabra esperanza, estoy tratando de captar lo que significa prosdocao, que como ya he mencionado, tiene un matiz, un cierto matiz de expectativa. Veamos cómo aparece en latín. Entonces, nos vamos aquí. Tenemos que llegar al capítulo 11, por supuesto. Capítulo 11, versículos 2 y 3. Ioannes autem, como audicet in vinculis, es decir, en la cárcel o prisionero, opera Christi, las obras de Cristo, mittens per discípulos suos, enviando por sus discípulos, o a través de sus discípulos, aid illi le dice, tú es qui venturus es, tú eres el que ha de venir, tú eres el que viene, an alium expectamus. Fíjate cómo aparece aquí esa parte de la expectativa. No es simplemente, no es simplemente el aguardar, es el poner la esperanza, es el poner la esperanza. Eso dicen los enviados de Juan. Y viene la respuesta de Cristo, que hay apocriceis o Jesús, y respondió Jesús, fíjate de nuevo el artículo, oh Jesús, y respondió Jesús, o respondiendo Jesús, porque es un participio, y respondiendo Jesús, eipenautois, les dice, poreucentes, del verbo poreuomai significa ir, entonces poreucentes es de camino, eh, aunque es un participio, tiene un cierto carácter de imperativo. Eh, Recordemos, por ejemplo, cuando en el capítulo 28 de San Mateo, nosotros encontramos esas palabras de Cristo que dice, id y anunciad la buena noticia, ¿cierto? Ese es un imperativo, está diciendo id, pero si nosotros nos vamos al texto como tal, al texto griego como tal, nos encontramos con que esas palabras finales de Cristo tienen la característica de estar también en participio. Aquí tengo el texto griego de ahí, dice, por eucentes, un maceteusate pantata esne. Entonces, por eucentes, de camino, oyendo de camino, haced que todas las gentes, que todas las naciones sean mis discípulos. Ese es el texto de Mateo 28. Aquí encontramos la misma expresión, por eucentes. Es como yendo de camino, o id, dice aquí, apangeilate Ioane, haacuete, kai blepete. Apangelo. Angelo o angelo significa anunciar. De ahí viene, por supuesto, la palabra ángel, que significa el que lleva una noticia, el mensajero. Y ahí está también el origen de evangelio, evangelion, el buen anuncio, la buena noticia. Entonces, apangeilate, quiere decir, pues básicamente lo mismo, es anunciar, ¿no? Anunciar o contar, es como hacer una narración. Anunciad a Juan, apangeilate Ioane, haacuete kai blepete, lo que oís y veis, lo que oís y veis. Esa, eh, esa expresión es tan hermosa porque nos recuerda que el Evangelio es una realidad que se puede ver, que se puede escuchar. Aquí conviene recordar lo que dice la primera carta de Juan en sus primeros versículos, que son como un prólogo. Lo que hemos oído, dice la primera carta de Juan, que por supuesto es San Juan Evangelista, lo que hemos oído, lo que hemos visto, el Evangelio está marcado por esa realidad del que es testigo directo, del que ha visto y oído. El Evangelio no es simplemente una armazón de ideas, no es como un andamio o un andamiaje de ideas más o menos bonitas, más o menos inspiradoras,
posibilidades de volverse virales. No es una palabra bonita, es ante todo un acontecimiento. Y eso aparece en estos verbos. Ha'akuete kaiblepete, lo que oís y veis, lo que oís y veis. El Evangelio es acontecimiento. Y viene la descripción de qué es lo que estaban oyendo y viendo. Y este es como un resumen tan hermoso de la obra de Cristo. Dice, Typhloi anablepusin. Anablepo, blepo es ver, anablepo es como mirar hacia arriba, porque aná tiene esa connotación, la preposición aná tiene esa connotación de hacia arriba, pero aná también significa de nuevo. Entonces, anablepusin es ver de nuevo o ver de un modo nuevo. Typhloi anablepusin, los ciegos ven. Ahora, ¿cómo traduce ese anablepusin o anablepo? ¿Cómo lo traduce el latín? Euntes, esta es la traducción de por euantes. A ver, ¿cómo es la palabra? Que no se me confunda. La palabra es poreucentes, el verbo poreuomai, que es un verbo de ponente. Entonces aquí tenemos euntes, renunciate Ioanni, que auditis et videtis. Es como renunciate es volver a contar, ¿no? Volver a contar a Juan lo que veis y oís, lo que oís y veis. Chechi vident, la parte de aná desaparece, ¿no? En latín, chechi vident, los ciegos ven, et claudi ambulant. Entonces esos son los paralíticos, claudi, plural de claudus, que es paralítico. Entonces tenemos aquí en el griego, sigamos aquí el griego, y tenemos typhloi, anablepusin, los ciegos ven, kai holoi, esos son los claudi del latín, holoi son los paralíticos, peripatusin, caminan. Bueno, paralítico no es, no es buena, no es exacta la traducción, ahí me equivoco. Holoi es más bien como traducen aquí los cojos, los que están impedidos para caminar. Holoi peripatusin, leproi, esos son los leprosos, catharitzontai, cazarizo es limpiar, catharitzontai es ser limpiados. La lepra, entre todas las enfermedades, tenía un lugar muy particular en aquel tiempo, porque de hecho tenía un lugar muy especial dentro de la ley de Moisés. La lepra era la enfermedad como imagen del pecado y ser limpiado de la lepra pues era equivalente a, a ser, era como la imagen de lo que Dios hace con nuestros pecados. Leproi catharitzontai kaikofoi acuosin, los sordos, kofoi, los sordos, acuosin, oyen, kai necroi egeirontai, los muertos, necroi, deviene la necrología, un tejido necrosado es un tejido que se ha muerto. Necroi, egeirontai, kaiptohoi, ptojoi son los pobres, kaiptohoi evangelitzontai, que es como un resumen de todo lo anterior. Y los pobres, los pequeños, los mínimos, los despojados, evangelitzontai, son evangelizados, reciben la buena nueva, se anuncia la buena nueva a los pobres. Ceci vident, claudiambulant, lepros immundantur, son limpiados, surdi audiunt, mortui resurgunt, se levantan los muertos, ¿cierto? El pauperes evangelizantur. El para levantarse tenemos el verbo egeiro, egeirontai, los muertos se levantan, los muertos resucitan. Esto describe la obra de Cristo, que en ese momento es algo de lo que son testigos los discípulos de Juan, pero que también nos sirve a nosotros como una especie de resumen
de lo que el Evangelio quiere y puede hacer en nosotros. Así como existe la ceguera del cuerpo, existe la ceguera espiritual. Uno no ve, por ejemplo, el bien. Uno no ve a veces cuando está enceguecido por el pecado, uno no ve el bien que proviene de, de, de la palabra de Dios, de la propuesta, del plan de Dios. Uno está cojo y por eso no avanza en la vida espiritual. Uno está sucio y por eso necesita ser limpiado en la gracia y con el perdón. Uno está sordo. Acusin, dice Jesucristo, acusin kofoi, los sordos escuchan. Yo no he oído la palabra de Dios, no la he recibido en mi corazón está ensordecido. Necroi egeirontai, los muertos se levantan. Tojoi evangelitzontai, los pobres reciben la buena nueva. Eso es lo que encontramos en ese versículo 5. Y repito, todo esto que nos dice Jesucristo, todo esto que dice Cristo tiene aplicación a nosotros en la medida en que nosotros también hemos vivido esto. Este también es un buen momento para recordar uno de los grandes testimonios de conversión que conocemos en la historia de la Iglesia Católica. Estamos hablando de San Agustín. Hay un pasaje muy hermoso de San Agustín, donde él habla de cómo él era ciego y cómo era sordo y cómo estaba muerto. Y entonces le dice hermosamente a Dios, en su libro de las confesiones, le dice, yo estaba ciego y tú brillaste con tanta fuerza que venciste mi ceguera. Yo estaba sordo y tú hablaste con tanta fuerza que rompiste mi sordera. O sea que esta es la realización del Evangelio, que por una parte es una verdad y es un hecho, es un acontecer en el corazón de todas esas personas a las que Cristo sanó, pero también es una realidad para nosotros aplicado de un modo espiritual. Termina Cristo diciendo, Caimacarios estin, os ean me escandalicé en emoi. Macarios quiere decir feliz. Macaría es el femenino para feliz. Por eso le dice Isabel, le dice a María, Macaría Jepisteusas, a la que ha creído. Feliz. Dice él, feliz es Jos ean me escandalicé en emoi. Me es partícula negativa. Jos ean me, ean introduce una posibilidad. Es una especie de conjunción que introduce un modo subjuntivo, introduce una posibilidad. Joseán me escandalicé. El que no escandalice, el que no se escandalice en emoi. Aquí traducen el que no haya escándalo en mí. Y yo creo que esto merece una explicación. Merece una explicación porque uno se pregunta, ¿por qué esa advertencia de Cristo? O hagamos la pregunta de esta manera. ¿Quién podría escandalizarse con Cristo? En latín utilizan la misma expresión, beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. Beatus, o sea, feliz en latín, feliz es el que no se escandaliza en mí. Entonces, es una buena pregunta, ¿quién podría y por qué alguien podría escandalizarse en Cristo? ¿Qué es lo que quiere decirnos él con esto? ¿Qué es escandalizarse? El verbo escandalizo significa, significa literalmente poner un obstáculo. Poner un obstáculo es decir, es como el que en un camino pone un bloqueo, típicamente una piedra muy grande. Es una piedra de tropiezo. Escandalizar es poner una piedra de tropiezo. Aquí está en voz pasiva, el que no se escandalice, el que no encuentre en mí una piedra de tropiezo. ¿Y por qué uno puede encontrar en Cristo una piedra de tropiezo? Si uno mira las palabras anteriores, ¿cierto? Lo que ha dicho Cristo antes,
de los ciegos que ven, los cojos que caminan, los sordos que oyen, no parece que haya ahí una piedra de tropiezo, pero sí hubo quien encontró ahí una piedra de tropiezo. Y yo creo que esa explicación vale la pena desarrollarla un poco. No todo el mundo se alegraba con los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo no eran alegría para todos. No todos se alegraban. ¿Por qué? Porque los milagros de Cristo atraían grandes multitudes, porque los milagros de Cristo fueron el comienzo de esa acogida, de esa popularidad incluso, de toda esa multitud que seguía a Cristo. ¿Y a quienes les fastidiaba que siguieran a Cristo? ¿Quiénes veían un problema en eso? ¿Quiénes encontraban un obstáculo en que Cristo fuera tan popular, tuviera tanta acogida, fuera también recibido por todos ellos? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Pues eran los fariseos, eran los doctores de la ley, eran los saduceos, que son los mismos que luego se van a juntar como en complot para acabar con Cristo, porque Cristo les estorbaba. ¿Por qué les estorbaba? A los fariseos les estorbaba porque la popularidad de ellos, la buena imagen de ellos, la autoridad moral y espiritual de ellos se deshacía. Por eso nos dice un texto del Evangelio, los discípulos de los fariseos se iban tras de Cristo, escuchando en Cristo tanta sabiduría y a la vez tanta sencillez, tanta cercanía y tanta majestad, viendo en Cristo tanto poder de Dios y recibiendo de Cristo tanto amor, abandonaban a los maestros de la ley, abandonaban a los fariseos, abandonaban a los escribas, se iban detrás de Cristo. Por eso, Cristo les estorbaba. Entonces Cristo dice, feliz es aquel a quien yo no le estorbe. Feliz es aquel que no encuentre en mí un estorbo. ¿Y quién encuentra finalmente en Cristo un estorbo? Aquel que está al servicio de un ídolo. Muchas veces esos ídolos son los ídolos de la egolatría. Entonces lo que está diciendo Cristo es, dichoso aquel que no encuentre en mí un estorbo. Y encontrará un estorbo en Cristo, el que esté aferrado a sus ídolos, que pueden ser, por ejemplo, su propia fama, su propia autoridad o cualquiera de estas realidades. Tuton de por euomenon, entonces, habiéndose ido ellos, o habiéndose ido estos, Érxato, empezó, Érxato ho Jesús, legein tois ochlois perilloanu. Empezó Jesús a hablar a las multitudes sobre Juan. Ti exélzate eisten eremon theasastai. ¿Qué salisteis? Exélzate es del mismo verbo erjomai. Ti exélzate eisten eremon theasastai. ¿Qué salisteis? Theasastai. Theasastai es de theaomai. Theaomai quiere decir ver, pero ver con intensidad, ver con atención, ver como con una fijación,
ver de un modo detenido. Ese ver de un modo detenido es lo que usualmente llamamos contemplar. Es un ver con atención, un ver con amor, un ver con intensidad. Eso es theaomai. Porque hay muchos verbos que tienen que ver con ver en griego. Nos hemos encontrado muchas veces el verbo jorao, que es eso, ver, o el verbo blepo, que también es ver, theaomai, que también es ver, pero tienen distintos matices que más o menos se captan traduciendo de este modo. Jorao es ver, blepo es como mirar, el acto de ver, mirar, ahí no está el énfasis en lo que uno ve, theaomai pone el énfasis en lo que uno ve. Es por eso ver como con atención. Theasasthai nos está indicando ese ver con atención. Ti exélzate eisten eremon. ¿Qué salisteis eisten eremon? ¿Qué salisteis al desierto eisten eremon? ¿Qué salisteis al desierto theasasthai? Es un infinitivo de theaomai, que significa ¿qué? ¿Qué salisteis a contemplar al desierto? Y luego pregunta retórica, ¿Calamon hypo anemu saleuomenon? Calamon, de donde viene la palabra cálamo. Un cálamo es una caña, es una vara. Calamon hypo anemu saleuomenon. Anemu, anemon es el viento. Por eso el anemómetro es el que vive, es el que mide la intensidad del viento. Entonces, una caña, hypo anemu, una caña bajo el viento o por acción del viento, saleuomenon, saleuomenon es eso, lo que aquí traduce es agitar, es moverse. Entonces, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Bueno, ¿qué quiere decir Cristo con esta pregunta? Cristo lo que nos está indicando es lo que podría verse en cualquier lugar donde hay desierto y donde hay caña. Es así de sencillo. ¿Y cuál es el significado profundo de esto? Pues que una caña movida por el viento es algo tan ordinario, es algo tan común. Entonces es como si Cristo preguntara, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Algo tan común como eso? ¿Eso fuisteis a ver? ¿Salisteis a ver lo de todos los días, lo ordinario? Y luego viene la otra pregunta que se refiere a lo extraordinario. Alá, o por el contrario, ti exélzate idein, ¿qué salisteis a ver? Anthropon, en Macalois, en Fiesmenor, Anfiennimi, Anfiennimi, quiere decir como revestido. Es como lo que la persona se pone. Entonces, en Fiesmenon, un participio de aoristo, en Fiesmenon es revestido Macalois. Macalois se refiere a las cosas suaves. De hecho, Macalos es un eufemismo que se utilizaba en griego para referirse a un hombre afeminado, un hombre suavecito. Entonces, literalmente lo que dice Cristo aquí es un hombre vestido con suavidad o revestido de suavidad. ¿Cómo entender suavidad aquí? Es como refinamiento, como un vestido que es muy lujoso o muy delicado o muy adornado. Aquí traducen un hombre elegantemente vestido. Me parece que elegantemente vestido se queda corto, porque Macalois es algo muy suave, muy delicado. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre revestido de lujo? Recordemos que en el domingo pasado se nos hablaba de cómo estaba vestido Juan, que ciertamente era todo lo contrario del lujo.
tenía una especie de capa de piel de camello y tenía una especie de cinturón de cuero. El hecho es que la pregunta que hace Cristo, anthropon en macalois en fiesmenon, es un hombre revestido de lujos. Entonces, Cristo está preguntando las dos cosas. Está diciendo, ¿qué fuisteis a ver al desierto? ¿Algo muy ordinario, como una caña a la que agita el viento? ¿O algo súper exótico, algo extraordinario? Algo que evidentemente estaba por fuera de la experiencia cotidiana de todas estas personas. ¿Qué fuisteis a ver al desierto? ¿Qué fuisteis a ver? ¿Lo muy ordinario o lo muy extraordinario? Y es interesante esa pregunta porque Juan tiene algo de lo muy ordinario y algo de lo muy extraordinario. Solo que lo extraordinario de Juan no va en el orden del lujo, sino en el orden del despojo, que será después el despojo de Cristo. Y daos cuenta, idú es un imperativo de Jorao, pero que se utiliza para introducir, como llamar la atención de una persona. Se suele traducir en latín por ecce. Miremos, por cierto, cómo están esos versículos en latín. Illis autem habeuntibus, saliendo la gente que preguntó, Chepi diesus dicere a turbas de Joane, empezó a hablarles de Juan a las multitudes. Quid existis in desertum videre, ¿qué salisteis a ver al desierto? Arundinem vento agitatam. Arundinem, una caña, cálamos, una caña, vento agitatam, agitada por el viento. Sed quid existis videre. Observa cómo en latín, tanto theaomai aparece traducido por videre, como aquí idein, que aparece también traducido por videre. Hominem molibus vestitum, hombre vestido con delicadeza, con lujo. Ecce, ¿sí? Te decía, ¿no? Ese es el idú, que molibus vestiuntur, los que se visten con delicadeza, los que se visten con lujo, los que se visten con refinamiento. Tal vez la palabra con la que yo me quedaría sería refinamiento. Daos cuenta, los que se visten refinadamente, decir elegancia es decir poco, los que se visten refinadamente, indomibus regum sunt, están en las casas regias, en las casas de los reales, de los, eh, de la nobleza, de los reyes, ¿no? Dice aquí, joitamalacá, foruntes, los que se visten con malacá, o los que, los que portan, los que foreo es lo que uno tiene puesto, los que portan con refinamiento, portan vestidos refinados, entois oikois ton basileon estin, eisin, están en las casas de los reyes. Alá, entonces, o por el contrario, ti exéltate, idein, ¿qué salisteis a ver? ¿Profeten? ¿Profeta? ¿Un profeta? Nay, nay, sí, lego humin, kai perisoteron profeto. Perizos, perizos quiere decir lo que es abundante. Un profeta, un profeta abundante. Un profeta abundante. Y, y yo creo que esto por lo menos a mí me cambia la visión, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Cristo es alguien con una sobredosis de profecía.
Aquí dice, aquí traducen más que un profeta. En latín, ¿cómo traducen? Plus quam profetam. Literalmente, por el sentido de perizos es un adjetivo. Perisoteron es el que tiene con más abundancia. Un profeta que tiene profecía con más abundancia. Un superprofeta, más que un profeta. Un requete profeta. O un grandísimo profeta. Jutus estin, este es peri hu gegraptai, este es sobre el cual se escribió. Este es de quien se escribió, gegraptai, de grafo, o de quien está escrito. Idu, mirad, ego apostello ton angelonmu, mirad, yo envío mi mensajero, angelonmu, el mensajero de mí, mi mensajero. Mirad, yo envío mi mensajero, pro, prosopusu, prosopusu. De hecho, prosú ya significaría delante, ¿no? Prosopusu significa delante de tu rostro. Prosopon, en el lenguaje bíblico, alude sobre todo a eso, al rostro. Entonces, ton angelonmu, envío mi mensajero delante de ti. Delante de tu rostro no es enfrentado a ti, sino delante de tu rostro es en la dirección en la que tú vas, él va delante. Es difícil traducir eso, porque la expresión proprosopusu está indicando, a ver, es que prosopon se utiliza para indicar la dirección en la que una persona va. Así, por ejemplo, en Lucas 9, que es un pasaje que hemos estudiado en algún momento en estas exégesis, en Lucas 9 hay un momento en el que se dice que Cristo puso cara hacia Jerusalén. O sea que el prosopon, aunque es un sustantivo, de alguna manera tiene características de adverbio o de adjetivo porque está indicando la dirección en la que va la persona. Entonces, proprosopusu significa en la dirección en la que tú vas, pero más adelante. Fíjese todo lo que tiene esa expresión. Delante de ti, pero es delante de ti en el camino por el que tú vas. Eso es lo que añade este prosopu. En latín me parece que eso se pierde. Ecce ego mito angelum meum antefaciem tuam. Ahí están utilizando tal cual prosopon en el sentido de faz, ¿no? Delante de tu faz, pero no es enfrentado a tu faz, no es como mirándote a ti, sino delante de ti en la dirección en la que tú vas. O sea que Juan es el que está marcando el camino por el que tú tienes que ir. Eso es lo que nos da la palabra prosopon ahí. Hos katasquewasei tenjodonsu emprostensu. Hos, es decir, aquel katasquewasei, aquel que prepara el camino tuyo, que prepara tu camino, emprostensu, delante de ti. Esta segunda expresión viene a completar lo de prosopusu. Hemos dicho que el que va prosopusu es el que va en tu dirección, pero delante de ti. Y aquí se nos aclara, Jos, aquel, katasquewasei tenjodonsu, el que prepara tu camino, tú vas en el mismo camino de Juan. Ese es el sentido. Tú vas en el mismo camino de Juan. En prostensu, vas, él está preparando tu camino delante de ti. Dice aquí, que preparabit viam tuam ante te. Katasquewasei. Del verbo katasquewatso,
katasquehuatzo, preparar, delante de ti. Y termina Cristo diciendo, amén, lego humin, digo a vosotros, uke gerer, gegertai, no ha surgido del mismo verbo que encontrábamos antes con respecto a los muertos, ¿cierto? Aquí tenemos ese verbo, egeiro, egeiro. Entonces dice Cristo, no ha surgido, no se ha levantado en genetois gunaikon. Genetos es lo que ha sido generado, lo nacido. En genetois, entre los nacidos, gunaikon, de las mujeres, entre los nacidos de las mujeres, no ha nacido, dice, uke gegertai, no ha surgido entre los nacidos de las mujeres, Meitson Ioannu tu baptistu, Meitson más grande, no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Jode micróteros, este es el superlativo para decirlo pequeño, pero el más pequeño, jode micróteros ente basileia tonuranon, pero el más pequeño en el reino de los cielos, Meitson autuestin, es más grande que Juan. Yo creo que esto amerita una aclaración. ¿Qué quiere decir Cristo con eso? Esta expresión es como un hebraísmo, en genetoi, un hebraísmo pues ya dicho en griego, ¿no? En genetois gunaikon, en los nacidos o entre los nacidos de las mujeres. ¿En qué sentido digo que es como un hebraísmo? Entre los nacidos de las mujeres es lo que puede dar a luz una mujer. Con un lenguaje más técnico nosotros diríamos, no hay en la naturaleza humana alguien mayor que Juan. Todavía apartándonos de la letra, pero tratando de captar el sentido, diríamos, la naturaleza humana, eso es lo propio de Genetois Gunaikon, la naturaleza humana no da, no puede dar algo mayor que Juan. Es decir, que Juan es como lo máximo que da la naturaleza humana. Pero lo máximo que da la naturaleza humana se queda corto con incluso lo mínimo que da el reino de los cielos. En términos teológicos es la diferencia entre la naturaleza humana y la gracia, que es la sobrenaturaleza, es decir, la participación en la naturaleza divina. El sentido entonces de las palabras de Cristo es, la naturaleza humana por sí misma no puede dar más que Juan, pero lo que Dios da con su gracia es mayor que el mismo Juan. O sea, está el contraste entre lo que dan nuestras fuerzas y lo que significa la gracia de Dios. ¿Qué podemos presentar, llamémoslo así como resumen, qué podríamos presentar de este evangelio? Tenemos la pregunta de Juan Bautista, que uno dice, ¿por qué Juan preguntó eso? Le entraban dudas, siempre hay las dos teorías, ¿no? Que Juan en la cárcel tal vez se sintió agobiado y sintió, me equivoqué, porque en un momento lo señaló, ¿no? Dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan se pregunta, ¿será que me equivoqué? ¿Es un error mío o qué es? Esa es una teoría. La otra teoría es que Juan les dice a sus discípulos que vayan donde Cristo y que hagan esa pregunta para que ellos se convenzan de que Cristo efectivamente es el Mesías. Y Juan quiere que se convenzan de que es el Mesías. ¿Para qué? Pues porque la misión misma de Juan iba hacia Cristo.
O sea que hay estas dos interpretaciones sobre por qué Juan hace la pregunta. Juan hace la pregunta porque tal vez estaba tentado, tenía una especie de duda, o Juan hace la pregunta porque estaba completamente seguro de Cristo y quería que sus discípulos supieran a quién tenían que seguir. Juan estaba llegando a su final, estaba ya en la cárcel y quería que sus discípulos supieran a quién tenían que seguir. Yo personalmente me quedo con esta segunda explicación. ¿Por qué leemos este texto en Adviento? Porque, fíjate la insistencia, Juan va en tu camino, pero delante de ti. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el camino por el que tenemos que avanzar es el camino en el que Juan nos precede, es el camino en el que Él va delante de nosotros. Juan va en tu camino, pero va delante de ti. Ese es tu camino. Sigue el camino de Juan para finalmente encontrarte con Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.